Bien, jovencitos, tengan muy buen día. A nombre de la Academia César Vallejo, les saluda el profesor José Gutiérrez. El día de hoy vamos a desarrollar la parte de la práctica, que tenemos 8 preguntas tipo admisión uni, en función de la clase que ya viste. Ahora tienes que responder las siguientes preguntas. Una práctica dirigida sobre los árabes y el Islam. ¿Qué tenemos por acá? A ver. El primero y principal pilar de fe del Islam. Todo musulmán que cree pues en ese Dios único debe tener un pilar de fe. ¿Cuál es ese pilar de fe? Hay como 5 pilares, ¿sí? Pero hay uno que es principal. Tú me dirás cuál. ¿Cuál de estos 5 pilares es el principal? ¿Será pues peregrinar a la Meca? ¿Será considerar a Alá como único Dios siempre? ¿Será el desayuno en el mes de Ramadán donde se recuerda el mensaje que recibió Mahoma? ¿Será la oración con dirección a la Meca o será la limosna a los pobres? Muy bien, aquí la clave es que el pilar principal es tener fe en Alá como único Dios y tener fe en su profeta mayor, Mahoma. La pregunta número 1 entonces, chicos, la clave era la B. No hay otro Dios más que Alá y Mahoma su profeta. Si te preguntan en el examen de la uni, Abraham, Moisés, Jesús, ¿son considerados también profetas de Alá? Para ellos sí, pero ninguno de los 3 mencionados supera a Mahoma. Para los musulmanes, Mahoma es el principal profeta de Alá, el que trajo la última revelación del Dios único. Pregunta 1, la clave sería barco. Vamos a la 2. Para los musulmanes, ¿qué significa Islam? Es un término vinculado a una palabrita. ¿Qué significa Islam? ¿De dónde salió esa palabrita? Bueno, te contaré, chicos, que en realidad esa palabrita significa sumisión. Ser sumiso ante el ser poderoso del universo, al creador de todo cuanto existe, Alá. Sumisión a Dios, sumisión a Alá. Eso significa para ellos esto de musulmán, islam, ¿ya? Un resignado. Un musulmán es un resignado a Alá. Es una persona sumisa a Alá. Ahí está, ¿no? La fe es fuerte. De los comienzos de la historia, muchos pueblos han tenido una fe muy férrea. Por ejemplo, los egipcios, decía Herodoto, el padre de historia, decía de que Egipto era el pueblo más religioso del mundo. En realidad, los incas también tenían una fe bastante férrea, pero también en la actualidad, en el año 2021, ya hay países donde la fe es bastante débil, ¿no? Es más, hay países cuya mayoría de la población es atea, como el caso de China, Japón o Rusia y otros más. Pero en el mundo árabe, la gran mayoría son teístas, la gran mayoría tienen una fe, en este caso la fe en el Dios único, Alá. La clave de la pregunta número 2, sumisión a Dios. Esa es la clave, sumisión a Dios. Vamos a la pregunta número 3. La capital política del califato omeya fue, la capital política del califato omeya fue, sí, los omeyas, a ver, los omeyas, que son los califas reemplazantes de Mahoma, los que lograron expandir la fe, los que lograron invadir territorios alejados, tuvieron como capital la ciudad de Damasco. Hoy día, Damasco está en Siria, ¿ya? Desde ahí se dirigió el mundo árabe musulmán. Entonces, no confundirá, Bagdad sería para el califato abasí. En cambio, anteriormente, los omeyas tenían como su capital Damasco en Siria. Hay un puntito, fíjate, donde termina la parte de la cuenca del Mediterráneo, ya en territorio asiático, ahí está Damasco.
la capital de los musulmanes, en este caso de los omeyas, que lograron un gran territorio, como puedes ver ahí. Dominaron toda la península arábiga, dominaron Mesopotamia, dominaron el valle del río Indo en la India, dominaron el Nilo en Egipto y también llegaron inclusive hasta España, ¿ya? Hasta España. Pregunta 3, la clave sería barco. Pregunta 3, repito. Bueno, pues la clave sería barco, ¿ya? Hablemos de la pregunta número 4. ¿Qué significado tiene la égira para el mundo musulmán? ¿Qué significa la égira para el mundo musulmán? ¿Se acuerdan? Lo expliqué. ¿Qué es la égira? Lo repito. Hay una fecha muy importante para los musulmanes. Muy, muy importante. El año 622. El año 622 los musulmanes lo recuerdan porque ese año Mahoma trató de dominar la Meca para poder someter a la población a creer en un único Dios. Claro, Mahoma fue con su gente que le ayudó, pues, ¿no? Mahoma para el año 622 era un hombre poderoso. Había heredado de su esposa una gran cantidad de más de 300 camellos que le servían para hacer una caravana comercial muy lucrativa. Era un hombre poderoso. Pero otros comerciantes de la ciudad sagrada de la Meca, sagrada para los musulmanes, persiguieron a Mahoma y Mahoma tuvo que huir a Yatrib, más conocido como Medina. Allí en Medina, de manera sencilla te lo estoy explicando, allí en Medina obtuvieron el apoyo de un sector que se comprometió con el proyecto de Mahoma, de crear un único Dios, de crear un Estado unificado, de unificar a la gente, cohesionarlo por la fe. Y esa gente fue una gente bastante numerosa y lo demostró que rápidamente tomaron el poder cuando regresaron a la Meca. Ya, la huida de la Meca a Medina para obtener más apoyo es el inicio del calendario musulmán. Ponte a pensar. Aunque te parece, en realidad todo el mundo no estamos en el año 2023 después de Cristo. ¿Tú te imaginas a un budista decir, estamos en el año 2023 después de Cristo? Perdón, 2021 después de Cristo. ¿Tú te imaginas a un musulmán decir, estamos en el año 2021 después de Cristo? Claro, un peruano sí, pues no. Un estadounidense sí, pues porque son cristianos, ¿no? La mayoría por lo menos. Pero un budista, un hinduista, decir que están en el año 2021 después de Cristo, como que suena un poco raro, ¿no? Ya, hay diversas formas de contar el tiempo. Claro, muchos también toman en cuenta esta forma de contar el tiempo de Occidente, para que no haya confusiones, ¿no? Pero en realidad otros, como los musulmanes, cuentan el tiempo de manera diferente. Para ellos el año 1 es el año 622. Desde ahí se cuenta el tiempo. ¿Sí? Entonces están en el año 1300 y tanto ellos. Porque hay calendarios diferentes, chicos. ¿Ya? Hasta los chinos también tienen su calendario diferente. El horóscopo chino es diferente, ¿no? Bueno, la respuesta aquí sería que la égira, la huida de Mahoma de la Meca a Medina, dio inicio a la era musulmana. Desde ahí se cuenta, año 1, año 2, año 3, año 4, ahí se cuentan los años. Lo anterior a Mahoma no se toma como referencia. Bueno, seguimos avanzando. La pregunta número 4, la clave es casa. La pregunta número 5. La filosofía árabe fue desarrollada por dos grandes filósofos. Averroes, un gran filósofo, y Avicennas, un gran filósofo y médico. Pero estaban inspirados en qué? Sus deducciones, sus razonamientos, ¿fueron 100% propias de ellos? ¿O más bien fueron inspiradas en filósofos del pasado? Y si fueron inspiradas en filósofos del pasado, yo te pregunto, ¿en qué filósofos? ¿De qué cultura? Yo sé que tiene la respuesta. Ellos admiraban a Aristóteles, a Platón,
por lo tanto, ellos admiraban la filosofía y los conocimientos culturales de los griegos, la filosofía clásica griega. 5 dados. 5 dados. Bueno, vamos a la pregunta número 6. A ver, el Corán para los árabes musulmanes, ¿qué es? ¿Qué es el Corán? Yo tengo aquí mi Corán. Claro, para un musulmán el Corán no se puede traducir, pero nosotros no somos musulmanes, pues, ¿no? Entonces, para nosotros sí puede traducirse. Y lo tenemos, yo lo leo, yo leo el Corán, también leo la Biblia como una cuestión, pues, de cultura general, ¿no? Para entender un poquito más a los musulmanes. Ahora, ¿qué es para ellos el Corán? Para ellos es la verdad, para ellos es su fe, para ellos es un texto inspirado en Alá, ¿sí? Para ellos el Corán es su fuente de sabiduría, como para muchos cristianos también la Biblia es su fuente de sabiduría, que es la fe, ¿no? Y hay que respetar la fe. Entonces, el Corán sería un libro sagrado, claro, el libro sagrado, ahí está el Corán. 6, casa. 6, casa. Bueno, vamos a la pregunta número 7, jóvenes. El imperio árabe se expandió hasta, bueno, ¿hasta dónde llegaron los árabes? Porque los árabes avanzaron bastante, ¿eh? Aparecieron los árabes en la zona de Arabia, en la península arábiga. Luego los árabes llegaron a Palestina. Luego los árabes llegaron a Egipto. Luego van a llegar hasta limitar con Turquía. Van a dominar Mesopotamia. Van a dominar Irán. Van a dominar todo el norte de África. Van a llegar a la India. Pero ahí no tenemos a la India. Ahí no tenemos la India. Pregunta, ¿los musulmanes entraron a Francia? Yo te conté que no, ¿eh? Fueron detenidos por los francos en la batalla de Poitiers. Y menos que llegaron a Alemania, porque Alemania está más lejos todavía. A Inglaterra, peor. Inglaterra es una isla del norte de Europa. A China no llegaron a dominar, no llegaron a invadir. Pero los árabes sí llegaron a alguna parte de Europa. España. Sí dominaron la península ibérica. Así que la pregunta número 7 es, llegaron a España. Ahí está. Llegaron a España. Por si acaso, ya que estoy hablando de ese punto, cuando los árabes invadieron España en el año 711, los españoles ya eran cristianos. Los visigodos eran cristianos. Fueron invadidos por los musulmanes. Pero no van a lograr cambiar la fe de los españoles. Los españoles desde ahí van a iniciar su guerra de reconquista. Y con el tiempo van a lograr expulsar a los musulmanes. Y más bien esa invasión a ellos los hizo aferrarse más a su cristianismo católico. Ha venido un enemigo de mi fe cristiana y me ha invadido. Y en una guerra yo logro expulsarlos. Por eso que cuando vinieron al Perú los españoles, trajeron esa doctrina cristiana bastante marcada. Además Pizarro, Hernán Cortés, que invadió México, venían con sus ejércitos experimentados, que durante tiempo habían peleado contra los musulmanes. Los españoles estaban curtidos en guerra, 800 años de guerra contra los musulmanes. ¿Te das cuenta? Y eso le va a servir bastante aquí en América para, de una manera muy ingeniosa, someter a los incas y a los aztecas. El imperio árabe llegó hasta España, pues la clave sería dado, ¿ya? Dado. Bueno, chicos, vamos a la última pregunta ya para cerrar esta parte de la práctica. Vamos a la última pregunta. La farmacopea, desarrollada por los árabes mediante esto de los fármacos, esto de crear jarabes, medicamentos de todo tipo, esto de aquí, ¿cómo lo lograron hacer? ¿Cómo conocieron los diversos elementos químicos? No tanto va a ser por querer crear jarabes, ¿ah? Lo que querían crear ellos era el elixir de vida. Ellos decían, debe haber una fórmula que hay que descubrir para detener el envejecimiento, para vivir para siempre. Otros decían, debe haber una fórmula para poder convertir todo en oro. Algo así como lograr, pues,
una piedra filosofal para conseguir todo lo que tú querías, las cosas que parecían imposibles. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos entraron en contacto con muchos elementos químicos, con muchas fórmulas químicas. A eso le llamamos alquimia, que luego se va a transformar en la química. Profesor, pero en otros territorios del mundo habían alquimistas, sí, habían en Egipto, antes de los árabes, habían alquimistas, pero la alquimia tuvo mayor desarrollo en el mundo árabe. Por eso que la clave aquí sería la alquimia. Así lograron ellos entrar en contacto con un conjunto de fórmulas químicas y en el futuro van a crear medicamentos como los jarabes, que hoy día compramos por millones de botellas los jarabes. De la pregunta número 8, chicos, la clave pues sería la alquimia, ¿ya? Casa, la alquimia. Bueno, más bien, gracias por su atención. Espero que hayan entendido la parte teórica y esta parte también, que es la parte práctica, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense bastante, sigamos preparándose en nuestros estudios y nos vemos la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Muy amables, gracias.